Capítulo 65. Lienzo. Algunas veces me era imposible controlar cómo mi mente funcionaba. En el pasado, había tomado terapia debido a mis enormes impulsos por creer que todo lo que hacía estaba mal. Recordar cómo, años atrás, estuve en una terrible depresión me causaba terror. Temía regresar a ese punto y volver a pasar por aquel castigo tan terrible. Algunas veces, incluso temía despertar por el miedo de que todo esto fuera un sueño. La sensación de que podía perder a Becky aún se mantenía en mi cuerpo, y por más que ambas estuviéramos en un punto estable de nuestra relación, me era imposible no recordar lo que sucedió hace 7 años. Si la perdía nuevamente, no sabía lo que haría. Ella era mi punto estable para toda mi vida. Nunca tuve un ejemplo del amor como el que ella me había dado, y sentir que podía perder eso de nuevo me aterraba. Mi madre cambió drásticamente después de la muerte de mi padre, y pensar en que podía convertirme en ella me causaba náuseas y un fuerte dolor de cabeza. No quería ser como ella, pero, al igual que mi madre, sentía una enorme dependencia hacia Becky, tal como ella la tuvo con papá. Sabía que mi dependencia debía estar muy controlada, puesto que, a pesar de ser pareja, ella seguía teniendo un trabajo y responsabilidades. Esta constante estadía entre ambas, tarde o temprano, acabaría regresando a la realidad de nuestras vidas, una realidad en donde ella tendría que viajar por su trabajo, así como yo debía regresar al mío. Becky me hacía olvidar de todos mis problemas, y cada vez que nos separábamos, solo quedábamos mi mente y yo. Sin embargo, intentaba controlar aquellos pensamientos. No podía demostrar inseguridad después de todo lo que había ocurrido. Becky confiaba en mí, y yo no podía arruinar aquella confianza. Pero no era fuerte. Había dejado de serlo hace mucho tiempo. Necesitaba hablar con alguien, pero sentía que con los chicos o incluso con Angélica no sería suficiente. Me encontraba abrumada, con pensamientos realmente malos en mi cabeza. No es como si hubiera discutido con Becky o hubiera algún otro problema en el hotel, pero recordar la discusión con mi madre el día anterior y saber que hoy sería la entrevista de Angélica me estresaba y causaba cierta ansiedad. Mi madre se había ido del hotel. Sin embargo, aún sentía el dolor de recordar todo lo que me dijo en la oficina. Y en cuanto a la situación con Angélica, hoy se definiría qué camino tomaría mi relación con Becky. Ambas queríamos hacerla pública, pero debíamos esperar. Necesitábamos saber cómo reaccionaría el público ante las respuestas de la boxeadora americana. Además, ambas habíamos llegado a la conclusión de que, si hacíamos nuestra relación pública, muchos iban a sentir que la pelea estaba arreglada, y ya estábamos teniendo muy buena crítica de dicho encuentro junto con mi hotel. No quería perder ese positivismo. Después de despedir a mi novia en la puerta de mi habitación, salí casi corriendo del hotel, colocándome en camino a aquel lugar al que no había regresado desde hacía varias semanas. Me encontraba sola, simplemente escuchando el agradable sonido de la música suave que sonaba a través de la radio. Al mirar por el espejo retrovisor, me di cuenta de que, en el puesto de atrás, aún permanecía aquel lienzo que no pude entregar. Sonreí y suspiré, sintiendo que aquello era una buena señal. Al llegar al frío lugar, bajé de mi auto, ajustando mi abrigo, pues el clima en Londres se había vuelto lluvioso y frío. Sin embargo, como si fuera una obra del destino, la lluvia se había detenido, dándome la excelente oportunidad de poder llevar conmigo aquel lienzo. Recordaba bien el camino, no me permití olvidarlo, pues me parecía importante saberlo. Él estaría allí siempre, y yo podía venir a visitarlo cada vez que me sintiera tan abrumada como ahora.
Al caminar por la grama, observaba alrededor. Hoy era un día algo concurrido y había varias personas en el lugar. Sujeté con fuerza el borde de aquel lienzo entre mis dedos, golpeándome internamente por haber olvidado traer un ramo de flores, pero ya no podía hacer mucho. Me encontraba muy cerca de donde él estaba. Una sonrisa se instaló en mi rostro al leer el nombre. Me incliné un poco para limpiar la lápida con mi mano, sacudiéndola al terminar, debido a que ésta se encontraba húmeda. Había unas flores ya marchitas, lo que me indicaba que hacía mucho no lo venían a visitar. Sin embargo, no me preocupaba. Los últimos días habían sido una completa montaña rusa para las hermanas Armstrong y para mí. «Hey», digo, sentándome en el suelo y haciendo una mueca al sentir la humedad sobre la grama. «Perdón por no venir, he estado ocupada en el trabajo». Sonrío inconscientemente, recordando a Becky. «Quería agradecerte. Creo que escuchaste mis súplicas». Paso mis dedos por las letras, sintiendo la brisa en mi rostro. «Becky me ha perdonado. Bueno, sé que aún no completamente, pero estamos en camino», susurro. «Ahora estoy con ella, y te prometo que la voy a cuidar, como debí hacerlo desde un principio». Acomodo el lienzo sobre mis piernas, evitando hacerle algún daño con mis brazos. Sin embargo, Charlotte está un poco más cerrada. Bajo la mirada, jugando con la grama bajo mis pies. Sé que para ella será más complicado. Después de todo, por mi culpa estuvo en la cárcel, pero te aseguro que haré hasta lo imposible por hacer que me perdone. Lo único que deseo es que ambas estén juntas, así que me encargaré de que se mantenga de ese modo. Guardo silencio por un momento, quitando aquellas flores marchitas del pequeño recipiente, haciendo una nota mental de traer un ramo al regresar al auto. Mi mirada se dirige por un momento a las pocas personas que hay alrededor. Escuchaba las pisadas de los demás en la grama, el canto de las aves, las palabras a mi alrededor, incluso el llanto de algunos. Suspiro pesadamente, recordando a mi padre. «Es agradable saber que puedo venir y hablar contigo», continúo con mis palabras. «A decir verdad, eres la primera persona que visito. Ni siquiera he tenido el valor de ver a mi padre». Muerdo el interior de mi mejilla, frunciendo el ceño. «Supongo que de esto se trata. Siempre he tenido miedo de todo, incluso de ir a verlo. Durante años, él ha estado esperando por mí y jamás me he acercado». «¿Crees que soy cobarde, Mark?». Me quedo en silencio, pasando una mano por mi cabello. «¿Crees que soy una mala hija? ¿Crees que mi padre estaría decepcionado de mí? Vengo a visitarte a ti y a él no lo he ido a ver desde que lo enterramos». Siento un nudo en mi garganta. Miro por un momento el cielo, tratando de evitar que las lágrimas salgan. Becky me dice que él estaría muy orgulloso de lo que soy ahora. Ella siempre sabe qué decir para evitar que me sienta insegura. Pero, ¿qué puedo hacer cuando mi mente habla más fuerte? Las palabras de mi madre resuenan en mi cabeza una y otra vez. Desde que papá murió, ella cambió conmigo. Siempre me exigió buenas calificaciones. Siempre me exigió trabajar fuertemente para que no nos arrebataran los hoteles. Me exigió ser buena hija. Y cuando no cumplía con lo que pedía, decía que mi padre estaría decepcionado. ¿Y si ella no se equivocaba al decir eso? ¿Y si había hecho todo mal? Debes estar orgulloso de ella, de ambas. Siempre han sido buenas hijas. Sonrío, volviendo a pasar mis dedos por las letras. Antes veía en ti un padre porque al mío me lo arrebataron, pero no tenía el valor de ir con él y hablar de este modo como lo hago contigo. Sonrío con amargura, tragando grueso. Tal vez sí soy mala hija. Aquellas palabras salen en un susurro, sintiendo mis lágrimas caer. Quiero dejar de pensar de este modo.
Paso mis manos por mi rostro, sintiendo una enorme presión en mi pecho. Quiero estar bien por mí, quiero estar bien para Becky, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo suelto todo esto? Señalo mi pecho, mi labio inferior tiembla por mi llanto. ¿Cómo soy una buena novia, una buena amiga? ¿Cómo soy una buena hija? ¿Qué debo hacer, Mark? El silencio alrededor es grande. Mi llanto no dejaba de salir. Sentía una enorme presión en mi pecho y un dolor en mi garganta. Quería dejar de sentirme de aquel modo. Quería olvidar las palabras de mi madre y concentrarme en las de Becky. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo luchaba contra mi propia mente? ¿Frin? Elevo mi rostro, girándome para observar a la dueña de aquella voz. Rápidamente me levanto, limpiando mi rostro. Ella estaba de pie. En una mano tenía un ramo de flores y en la otra sujetaba la correa de Bombón, quien parecía emocionado por verme. Su cabello negro se movía con el viento y su rostro serio no me permitía saber qué trataba de decirme con su mirada. Sus ojos van de mis pies a mi cabeza, deteniéndose por un instante en aquel lienzo entre mis manos, el cual seguía oculto en la tela negra. Charlotte inclina la cabeza, probablemente esperando a que responda algo, pero, debido al llanto reciente, temía que mi voz no saliera con fuerza. «Lo siento», logro decir dando unos pasos hacia atrás, permitiendo que ella coloque las flores en el recipiente vacío. «No esperaba verte aquí», habla, sentándose en cuclillas y pasando su mano por la lápida, justo como lo hice yo. «Pensé que estarías en los entrenamientos de Becky». Trago saliva, sintiéndome nerviosa al escucharla hablarme tan tranquila. Ella mantiene la mirada en la lápida, pasando una mano por el lomo de Bombón. «Necesitaba desahogarme», confieso. Ella cruza su mirada con la mía, causando que vuelva a dar un paso hacia atrás. Me sentía algo abrumada y necesitaba hablar con alguien que me escuchara, digo la verdad. Charlotte se coloca de pie, mira hacia atrás y luego su reloj. «¿Mi hermana no te escucha?» Trago saliva al escuchar su tono fuerte contra mí. Lo hace, pero estos son pensamientos más intrusivos. Charlotte desvía la mirada a la lápida, haciendo un sonido con su boca. Más abrumadores que cualquier charla tranquila. «Sé lo que se siente», susurra, metiendo su mano libre en el bolsillo de su chaqueta. «Algunas veces no puedo hablar de todo con Infa o con Becky, así que prefiero venir aquí. Lo entiendo». Me vuelve a mirar, entrecerrando los ojos. A veces siento que él me escucha y me responde. Logro escuchar su voz. Desvía nuevamente la mirada, así que hago lo mismo, leyendo aquel nombre en la lápida. O me responde con hechos, con señales. Su voz vuelve a sonar. «Lo entiendo», hablo bajo, tratando de no romper aquel ambiente estable en el que nos encontramos. «Vine aquí hace poco, le pedí ayuda, y la tuve. Ahora vengo aquí para pedir su consejo. Quiero hacer las cosas bien». Ambas nos volvemos a mirar. Charlotte inclina la cabeza nuevamente y da un paso hacia donde estoy. Mi cuerpo se tensa de inmediato, impidiendo que me mueva. «¿Y escuchaste su consejo?», susurra la pregunta mirándome fijamente. «Aún lo espero», respondo, tragando saliva. «Yo realmente quiero disculparme contigo». Ella no parece querer interrumpir, así que continúo. «No reparará nada, no traerá a Mark de vuelta ni recuperarás el año que perdiste en la cárcel, pero quiero que sepas que de verdad lo siento». Mi corazón palpita rápido en mi pecho y mis manos sudan. El borde del lienzo está entre mis dedos, el cual aprieto con fuerza, tratando de llenarme de valor. No espero que me perdones inmediatamente, pero espero que en algún futuro podamos estar tranquilas y en paz con nosotras mismas.
Tu madre es un ser humano despreciable. Parpadeo varias veces, sintiendo aquel cambio de tema como un golpe directo al rostro. Has sido insegura toda tu vida por su culpa. Ahora lo puedo notar. Ella mantiene su mirada en mí. Eres así por su culpa. Tienes todos estos pensamientos por su culpa. Su dedo índice toca mi frente. El nudo en mi garganta se agranda con cada palabra, sintiendo mi mirada borrosa por las lágrimas. No espero perdonarte pronto, Frin. Es realmente duro mirarte y no recordar lo que viví allí, o recordar cómo Becky sufrió por ti. Ella va a ser para mí lo más importante de este mundo y siempre la voy a proteger de todo. Solo muevo la cabeza, escuchando sus palabras, dejando que las lágrimas salgan. Pero papá tenía su punto de vista. Él miraba a través de las personas. Él logró ver en ti a aquella niña atemorizada por su propia madre. El rostro de Charlotte no parece tener expresión alguna. Se mantiene serio, como si no tuviera otro tipo de emoción. Incluso puedo entender por qué mi hermana te ama tanto. Ella tiene más de mi padre de lo que esperaba y puede ver el trauma que hay en tu cabeza. Charlotte se queda por un momento en silencio, acercándose un poco más a mí, mirando nuevamente su reloj para luego regresar su mirada a mi rostro. Limpio el rastro de lágrimas en mis mejillas, sintiendo cada palabra como una cruel realidad de lo que ocurría conmigo. Recientemente le había pedido a Mark que me dijera lo que debía hacer y parecía que tenía la respuesta a través de su hija. Las tres estamos tan jodidas. Charlotte se ríe de sus propias palabras. Nuestras madres son unas completas brujas y nuestros padres, caballeros que no merecían su destino. Ella baja la mirada, observando el lienzo entre mis dedos. Pero así es esto, así es la vida. Debemos recibir cada golpe y cada trauma para aprender. Me mira nuevamente, sujetando mi barbilla. ¿Tú aprendiste, Frin? No respondo a su pregunta. Todo lo que le dijiste a mi padre, ¿crees que has aprendido de tus traumas? Niego, dándome cuenta de que ella escuchó todo lo que dije. Si acepto que seas novia de Becky, ¿no le harás daño? Pregunta, alejando su mano de mi rostro. ¿No vendrá a mí llorando y diciendo que le has roto el corazón? ¿No tendré que secar nuevamente sus lágrimas? ¿Te crees capaz de ser su novia, incluso con cada trauma de tu pasado? Me mantengo en silencio, sin embargo, muevo la cabeza, indicándole un sí algo tímido. Te advierto, Frin, que tratar de amar a alguien que está dispuesto a amar cada trauma de ti es demasiado complicado. Lo viví con Infa en el pasado. Ella soportó muchas cosas y se mantuvo a mi lado. Incluso yo dudé de nuestra relación, porque sentía que todo se arruinaría. Me sentía abrumada, justo como tú lo estás. Bajo la mirada, pero Charlotte vuelve a elevar mi rostro. Pero ahora no hablo de Infa, estoy hablando de mi hermana. Te aseguro que haré hasta lo imposible por hacer que lo nuestro funcione. No la voy a herir ni le voy a romper el corazón. Mis palabras salen con seguridad, hablando con la verdad, mirando a Charlotte a los ojos. ¿Y qué pasará cuando la inauguración acabe? ¿Qué pasará cuando retomes tu viaje a Tailandia? Me mantengo en silencio nuevamente. ¿Estás dispuesta a tener una relación a distancia o la dejarás plantada en la habitación? Niego, pero las palabras se quedan atoradas en mi garganta. Recuerda que estuve en la cárcel y no me importará regresar si me entero de que le has roto nuevamente el corazón a mi hermana. Charlotte se acerca, susurrando sobre mi rostro. No te voy a perdonar tan fácilmente. Gánate mi perdón. Haz de la vida de mi hermana un cuento de hadas. Cumple cada cosa que le has prometido. Y solo entonces te invitaré a un café y podremos charlar sobre el siguiente paso. Asiento, manteniéndome en silencio.
Ella se aleja de mí sujetando con fuerza la correa de bombón. Desvío la mirada cuando noto que alguien se acerca a nosotras. Una mujer mayor con un gran ramo de flores en sus manos, tomando el camino hasta donde estamos. Nos mira con curiosidad antes de sonreírle a Charlotte y darle un fuerte abrazo. Ambas sueltan un suspiro al encontrarse. El lienzo sigue en mis dedos y, sin querer interrumpir aquel momento entre ambas mujeres, me muevo en mi lugar y aclaro mi garganta. Debía entregar aquel lienzo. «Hola, abuela». Casi me desmayo al escuchar las palabras de Charlotte. Mi garganta se seca y observo de nuevo a la mujer, quien besa con ternura la frente de su nieta antes de acercarse a la lápida y dejar el ramo sobre ésta. «¿No me presentas, cariño?». La mujer habla con ternura, mirándome. «Soy Andrea». Extiende su mano, la tomo inmediatamente e inclino mi cabeza, sonriendo. «Abuela, ella es Frin». Charlotte me señala con su mano. Es la novia de Becky. Casi puedo sentir cómo mi corazón salta de emoción al escuchar las palabras de Charlotte, sintiendo nuevamente las ganas de llorar. «Frin, ella es Andrea Armstrong, dueña de la línea de restaurantes Black». Miro a la mujer sin poder creerlo, recordando que así se llamaba el restaurante al que Nam me llevó cuando llegué a Londres. «Mi esposo es el dueño, yo me encargo de los platillos». Ella ríe, transmitiendo un aura demasiado alegre y cálida, recordándome a Mark. «Un placer», es lo único que puedo decir, sintiéndome demasiado intimidada por su presencia. Fui a uno de sus restaurantes. Sus platillos son magníficos. Ella hace un movimiento con su mano, como si aquello no fuera importante. «¿Dónde está el abuelo?». Charlotte mira hacia atrás, moviendo la cabeza. «Oh, se quedó charlando con un colega, ya sabes cómo es él». Andrea habla con tranquilidad. «¿Pintas?». Señala el lienzo que aún sostengo, haciéndome reaccionar del shock en el que estaba sumida. Muevo la cabeza en afirmación y le sonrío. De hecho, quería darle esto a Charlotte. Extiendo el lienzo, sintiendo la mirada de la mujer sobre mí. Charlotte toma el objeto con algo de duda y retira la tela negra que lo cubre. «Oh», es lo único que sale de su boca, y por primera vez noto cómo sus ojos cambian por completo, llenándose de lágrimas. «Oh, mi muchacho». Andrea cubre su boca con una mano y con la otra pasa sus dedos por la tela, dejando escapar algunas lágrimas. Captaste toda su esencia. Observo de reojo cómo Charlotte pasa su brazo por sus ojos, su barbilla temblando por el llanto, permitiéndose soltar aquellas lágrimas que había retenido tan bien. «Es tan maravilloso como ver una foto de él», susurra Andrea. Sonrío, sin decir mucho, no queriendo arruinar aquel momento. «Me gustaría poder regresar el tiempo. Tienes un increíble talento». Solo muevo la cabeza y, sin hacer ruido, comienzo a caminar para alejarme. «Frin». La voz de Charlotte me detiene en mi camino. Se acerca, limpiando sus lágrimas. «¿Cuándo lo hiciste?». Señala hacia atrás. Andrea sigue observando el lienzo, ajena a nosotras. «¿Cómo encontraste una foto de él?». «Lo hice un día antes de nuestra cena». Ella cierra la boca, moviendo la cabeza. Y recordé que tenía una foto de él de hace mucho tiempo, cuando Becky me envió sus exámenes médicos. Coloco mis manos detrás de mí, sintiendo cómo mi pecho se aprieta. Tenía un tumor cerebral. Estaba en primera fase para ese entonces. Charlotte desvía la mirada y cierra los ojos. Lamento no haberlo dicho. La situación empeoró cuando se lo iba a decir todo a Becky. Escucho su enorme suspiro y bajo la mirada. «Se lo ibas a decir el día de tu cumpleaños». Me mira fijamente, no pregunta, lo afirma. «Sí», confieso. Iba a prestar completa ayuda para su tratamiento,
Quería hacer todo lo posible para que mejorara. Ya había perdido un padre, no quería perder otro. Charlotte cubre su boca, evitando soltar su llanto. Lamento el desenlace de todo, encontrarnos ahora en este punto, sin él. Me quedo en silencio por un momento. En esa pintura se encuentra Mark Armstrong, no un hombre enfermo, no un hombre con necesidades. Allí está tu padre, el hombre que te enseñó y te guió para que te convirtieras en la mujer que eres ahora. Toco su hombro, escuchando su sollozo. Ahora veo de dónde sacó él su bondad. Su madre es la imagen de lo que él fue. Sonrío al escuchar su suave risa. Haces un buen trabajo con Becky. Siéntete orgullosa de eso, porque sé que él se siente orgulloso de ti. Gracias. Es lo único que puede decir, pero eso es más que suficiente para mí. Me giro nuevamente, comenzando a caminar. Oh, Ifrin. Me detengo, girando el rostro. Créeme que tu padre está muy orgulloso de ti. No creas lo que dice aquella mujer. Sonrío, moviendo la cabeza. No digo más nada, simplemente me alejo del cementerio, saliendo de este con un peso menos sobre mi espalda, teniendo ahora mis pensamientos más tranquilos que cuando ingresé a este lugar. Había encontrado la respuesta a todo lo que necesitaba. Agradecía a Mark por haber criado tan bien a dos mujeres exitosas. Que Becky y Charlotte me dijeran que estaba haciendo las cosas bien y que mi padre estaba orgulloso de mí era suficiente. Yo no era una mala hija, solo tuve la mala suerte de no tener el amor presente en mi vida.